Amados, buenas noches. Una bendición estar con ustedes otra vez más en esta octava clase, la del día de hoy. Y yo quiero que antes de decir lo que vamos a hablar, oremos. Le pedimos al Señor que nos ilumine en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque cada día que pasa, Señor, vemos tu mano extendida hacia nosotros, Señor. Vemos cómo tú no nos abandonas, Señor, sino cómo tú cada día nos fortaleces. Y, Señor, nos abres puertas, nos abres caminos, Padre de la gloria. Y sobre todo nos cuidas, Padre, como solo tú lo puedes hacer. Te damos gracias por la bendición que nos das de estar hoy aquí, Señor, en este lugar. Y te pido en el nombre de Jesús que abras nuestra mente hoy, nuestra inteligencia hoy, nuestra sabiduría hoy, Padre, para entender lo que tú nos quieres hablar, Padre, y que salgamos bendecidos, Jesús, aún para bendecir a otros, Padre. Que lo que hoy hablemos, Señor, nos llene, Padre amado, nos aclare muchas cosas y podamos, Señor, avanzar en pos de lo que tú quieres para nosotros. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy comenzamos el capítulo número 4. Tremendo, ¿no? Es la octava clase, pero el capítulo número 4. Y quiero que hoy hablemos de un tema que es muy importante también, que se llama la muerte vicaria de Cristo. La muerte vicaria de Cristo. Es lo que vamos a hablar. Y no creo que solamente hoy, porque es un tema bien profundo y para no correr quiero ir con calmita. El término vicario, no sé si alguno sabe qué significa vicario. ¿Alguno tiene la idea de qué significa ese término vicario? Ok, vicario se refiere a una persona que sustituye o reemplaza en sus funciones o responsabilidades a otro. Ese es el término vicario, una persona que sustituye o reemplaza a otra persona en sus funciones, en sus responsabilidades, etc. Y eso fue lo que vino a hacer precisamente Jesús con nosotros. Vino a reemplazar, vino a sustituirnos a nosotros, entre comillas, por decirlo así. Porque cuando Él se colgó en la cruz del madero, los que debían de estar ahí, ¿quiénes eran? Nosotros. Entonces Él vino a reemplazar eso, a cambiar eso. Entonces por eso vamos a hablar de esa muerte vicaria de Cristo, o sea, de este hombre, de este Dios hecho hombre que vino a reemplazar o a sustituir nuestra responsabilidad o nuestro pecado y tomándolo Él por su cuenta. En nuestro caso, tenemos que tener muy en cuenta que todo el Evangelio como tal, el Nuevo Testamento como tal, se fundamenta en la muerte de Jesús. Si usted mira cada uno de los evangelios, usted se da cuenta que gran parte de los evangelios se centra en la muerte de Jesús, en la última semana del Señor. Muestra, como digo yo, para la muestra un botón, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, más de la mitad de su Evangelio, habla es de la última semana, de lo que es la parte final de la vida de Jesús aquí en la tierra. Yo quiero comenzar leyendo un pasaje que está en Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 4 y luego pasamos del 7 al 12. Isaías 53, quiero que nos centremos en todo lo que vamos a hablar. Isaías 53, 1 al 4 y 7 al 12. Y dice así, si lo tenemos ya. Ok. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alejita, ¿cómo estás? Estamos viendo Isaías 53 del 1 al 12. Quería comenzar con eso. No sé si alguna vez tú te has preguntado cuáles fueron realmente los acontecimientos vividos por Jesús en el momento de la decisión de su muerte. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar realmente cuáles fueron esos acontecimientos, porque a veces a nosotros nos explican de pronto inclusive de una manera somera lo que sucedió, lo que pasó, pero a veces nosotros quisiéramos saber si realmente cómo fueron, cuáles fueron, por qué se dieron, etcétera, los acontecimientos de la muerte de Jesús. Otra pregunta, ¿qué fue lo que realmente vivió Jesús? O sea, ¿qué fue lo que realmente vivió Jesús? Porque a veces nosotros no tenemos como que la conciencia real de lo que vivió Jesús. Otra pregunta, ¿cayó realmente, por ejemplo, 14 veces como nos muestra el Vía Crucis? Porque durante mucho tiempo, si usted de pronto, como yo, de pronto seguíamos otra doctrina como tal, creíamos en ese Vía Crucis y decíamos y a veces defendíamos a capa y espada que eran las 14 veces que había caído el Señor. Y por eso se hacía el Vía Crucis. Otra que también lo ponía uno a pensar, su imagen realmente fue revelada en el manto de una mujer. La Verónica se llamaba, o le decían a la Verónica, que era supuestamente una mujer que se le acercó a Jesús cuando él estaba caído y lo secó, y que al secarlo, la imagen del rostro de Jesús quedó plasmada en ese manto. Si fue cierto o no fue cierto. O todo lo que se hace en Semana Santa. Oh, bendición. O todo lo que se hace en Semana Santa ¿realmente es cierto y agrada a Dios? Porque esa es una pregunta interesante. Si todo lo que hacen tanto otras religiones, por decirlo así, o aún nosotros, lo que se hace realmente le agrada a Dios. Y la última, ¿por qué celebramos lo que celebramos? ¿O por qué recordamos lo que recordamos? Que es interesante tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué yo hago estas preguntas? ¿Por qué yo arranco esta clase de la muerte vicaria de Cristo haciendo estas preguntas? Sencillamente porque quiero que comprendamos si lo que realmente nosotros hacemos año tras año, en lo que nosotros llamamos Semana Santa o la Semana Mayor, que se conoce, por ejemplo, si realmente lo que se hace ahí es cierto, si realmente lo que nos presentan en las películas es real, si todo lo que realmente se hace en
en esa semana como tal, lo que nos muestran en televisión, si todo eso realmente es cierto o de pronto exageran en muchas de las cosas, o si nosotros necesitamos más bien investigar para saber si es cierto o no es cierto. Por eso es importante tener claro esas preguntas, por eso es importante contestarlas cuando hablamos de la muerte vicaria. Y es necesario que nosotros, a la luz de la palabra, contestemos esas preguntas. Ahora, ¿por qué lo digo? De pronto las personas dirán, bueno, pero ¿por qué es necesario mirar lo que vamos a mirar hoy? Porque vamos a mirar cosas, hoy vamos a mirar unas y dentro de 8 días vamos a mirar otras. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y yo las aprendamos, porque hay gente que nos va a preguntar, o hay gente en donde nosotros estemos por ahí que van a empezar a comentar y a decir cosas, y a lo mejor alguien le va a decir a otra persona cosas que no son, y usted se va a sentir mal porque dice, oiga, lo que le está enseñando esta persona a la otra no es. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos a defender todo lo relacionado del Señor, a defenderlo. Porque no podemos seguirnos quedando callados cuando una cantidad de gente está enseñando cosas que no se deben enseñar. Entonces, por eso hoy, en cuanto a la muerte vicaria del Señor, quería y quiero que profundicemos muchas cosas. Porque vamos a mostrar muchas cosas que aparecen en la palabra, que si usted las sabe, gloria a Dios, las va a recordar. Pero si no, le aseguro que les va a ayudar muchísimo para que entendamos muchas de las cosas que tal vez están ocultas ahí en la palabra y que están ocultas también en la historia, que es bueno que nosotros las sepamos. Entonces, hagamos una descripción rápida de los acontecimientos de la semana llamada la Semana Santa o la Semana de Pasión. Vamos a hacer una descripción rápida. Ustedes se van a dar cuenta que al principio hacemos algo rápido, después vamos profundizando, etcétera, hasta que clarifiquemos cada cosita. Entonces, miremos, por ejemplo, comencemos con el día domingo, el famoso Domingo de Ramos. ¿Se acuerdan? Entonces, comencemos con el día domingo. Yo voy a dar las citas, usted en su casa las puede leer. Aquí por razones de tiempo, pues no lo hacemos, pero usted la puede leer. Juan 12, 12 al 15. Juan 12, 12 al 15. ¿Qué dice que sucedió ese día? ¿Se acuerdan qué sucedió el día, el domingo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir? Jesús despide a los apóstoles, se le cogen el burrito, se lo traen y entra a Jerusalén. Exacto, la entrada triunfal de Jesús ¿a quién? A Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿Jesús luego no había estado en Jerusalén? ¿Jesús no había compartido en Jerusalén ya? Entonces, ¿por qué la entrada triunfal? Porque acuérdense que Jesús estuvo en Jerusalén varias veces, pero él siempre estuvo en silencio, él le decía a la gente no diga nada. Pero ya este momento en cuando ya él va a entrar y en donde va a entrar como debe entrar, es porque ya él sabe que es su última semana y que como es su última semana, él tiene, le guste a quien le guste, darse a conocer. Entonces, por eso entra cumpliendo una palabra profética de que entraría el Mesías encima de un pollino y que lo alabarían, etcétera. Entonces, él por cumplir también esta palabra y porque ya era su última semana, tenía que darse a conocer. Entonces, entró triunfalmente a Jerusalén sobre un burrito. Tremenda la entrada, ¿no? Sobre un burro. Eso sucedió el día domingo, básicamente. Ahora, el lunes, ¿qué pasó el lunes? Marcos capítulo 11, versículo 12 al 19. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 19. ¿Qué sucedió el día lunes? Buenas noches. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió el día lunes. El día lunes. Estamos hablando del capítulo 4, la muerte vicaria de Jesús. El día lunes. Marcos 11, 12 al 19. Algo trascendental que sucedió ese día y que fue lo que marca ese día es que Jesús maldijo algo. ¿Se acuerdan qué maldijo? Maldijo la higuera. Ahora, ¿qué tipificaba la higuera? ¿Alguno me podría decir qué tipificaba la higuera? Porque a veces uno dice maldijo la higuera. Y la higuera se secó desde la raíz y ya después se secó todo. Pero la higuera tenía un simbolismo, un significado. O sea, el Jesús no llegó a decir maldijo la higuera por maldecirla.
sino que tenía algo bien claro. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque no dio fruto. Sí. ¿Y a quién representaba la higuera? La higuera, para que usted lo aprenda, representaba al pueblo de Israel. La higuera representaba al pueblo de Israel. Luego, cuando Jesús maldijo la higuera, estaba en ese momento maldiciendo, entre comillas, al pueblo de Israel por no haberlo aceptado como Señor y Salvador. Y por eso dijo que se iba a secar. Y usted sabe todo lo que vivió, porque hasta creo que en 1940 y algo fue que volvieron otra vez a su población. Pero durante mucho tiempo estuvieron. Y usted sabe que en el año 70 se destruyó el templo y se destruyó casi Jerusalén. Que algún día podremos ir, ya que mi hermana fue a visitarlos hace poquito. Pero es cierto, y de pronto me puede decir si estoy mintiendo, se destruyó muchas cosas así. Entonces, por eso el Señor maldijo la higuera, porque la higuera tipificaba al pueblo de Israel. Y lamentablemente los discípulos en ese momento no lo entendieron. Para ellos sencillamente fue una mata que no dio fruto y que entonces tenía que maldecirla porque no servía para nada. Entonces lo que sucedió ese día importante fue eso, que Jesús maldijo la higuera. Ahora, ¿qué pasó entre martes y miércoles? Estamos hablando de lo acontecido en esa semana. Generalmente, después profundizamos. Entre martes y miércoles sucedieron varias cositas, varios acontecimientos sucedieron importantes. El primero, señora. La higuera fue el lunes. Lo de la higuera fue el lunes, sí, señora. El domingo ya sabemos que fue la entrada triunfal de Jesús, el domingo de Ramos que se llama. Y entre martes y miércoles, primero, sucedieron varias cosas. Primero, Marcos 11, 27 y 28. Marcos 11, 27 y 28. Ese día se desafía la autoridad de Jesús en el templo. Es cuando el Señor básicamente está en el templo, usted lo puede leer en Marcos 11, y desafían su autoridad. Y él desafía la autoridad también de todos los que estaban ahí. Él desafía esa autoridad. Segundo, estoy hablando entre martes y miércoles, ¿correcto? Segundo, Jesús empieza a enseñar ya básicamente en esa última semana. Eso no quiere decir que antes no lo hacía, pero en esa semana fue muy clarito. Empezó a enseñar todo en parábolas. ¿Por qué en parábolas? Porque estaba en el centro religioso judío. Y entonces no quería ser muy directo. Quería que, como decimos por ahí, el que entendiera, entendiera. El que no. Entonces por eso él empezó con más fuerza en esa semana. Todo lo que enseñaba tremendamente eran puras parábolas. Para que los judíos, entre comillas, no lograran entender, no lograran captar muchas cosas, aunque muchos de ellos la captaron. Muchos de ellos la captaron. Tercero, Lucas 22, 1 al 6. Entre martes y miércoles, Judas decide traicionar a Jesús. Entre martes y miércoles, Judas ya decide traicionar a Jesús. ¿Qué pasó el jueves? Estoy hablando ahorita genéricamente. Después ustedes se van a dar cuenta que voy a profundizar mucho algunas cosas. El jueves. Este jueves pasaron también muchos acontecimientos. Se vieron muchas cosas. Primero, Juan 13, 1 y 2. Juan 13, 1 y 2. Se celebra la última cena. El jueves se celebró la última cena. Ahora, ¿qué pasó en esa última cena? ¿Qué sucedió en esa última cena? ¿Se acuerdan algunas cosas que sucedió? ¿Quién me puede decir algo? Lavaba los pies. Ahí el Señor dijo quién lo iba a traicionar. Ahí dijo quién lo iba a traicionar. Ok. Fue la repartición del pan. Entonces, muy bien. Primero, Juan 13 del 1 al 20. Juan 13 del 1 al 20. Primero, lava los pies de sus discípulos.
Y hoy no, lógicamente no voy a hablar sobre eso que se hizo porque después lo hablamos, pero lava, Juan 13, del 1 al 20, lava los pies de los discípulos. Segundo, ahí mismo en Juan 13, verso 31 al 38. Verso 31 al 38. Anuncia la negación de Pedro. Anuncia la negación de Pedro. Dice, Pedrito, no digas lo que estás diciendo, porque antes de que cante el gallo, usted me va a negar 3 veces. Tercero, Juan 14, 1 al 14. Juan 14, 1 al 14. Jesús afirma algo muy puntual. Yo soy el camino. No hay otro. Y eso lo dijo estando en la última cena. Yo soy el camino. Ya por ahí ya estaba siendo muy puntual. Siguiente. Lo que pasa es que yo lo tengo con letras. La mía sería la D. Juan 14, 15 al 31. Juan 14, 15 al 31. Ahí en la última cena, Jesús afirma que no los va a dejar solos, sino que ¿qué va a pasar? Que le va a enviar ¿a quién? Va a enviar al Espíritu Santo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos un domingo, cuando estábamos hablando del credo de los apóstoles, en un domingo nosotros dijimos, y creo que me tocó fue a mí, donde dijimos ese día que una de las cosas tremendas e importantes era que si Jesús no ascendía al cielo, ¿se acuerda? No bajaba el Espíritu Santo. Y entonces aquí él lo estaba diciendo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Le voy a enviar un consolador, al Espíritu Santo. Los voy a dejar y va a estar con ustedes siempre. Si él no hubiera subido, pues no hubiera mandado al Espíritu Santo. O siguiente, Juan 15, verso 18 y 16, verso 4. Le dice a sus apóstoles, a ustedes los van a aborrecer. El mundo los va a aborrecer a ustedes, porque me aborrecieron a mí primero. Entonces, les está de una vez preparando. Les está preparando. El mundo los va a ¿qué? Aborrecer. Y eso quiere decir, mis amados, que a usted y a mí también. También. Siguiente. F. Juan 16, 16 al 33. Juan 16, 16 al 33. Le dice, de aquí en adelante lo que ustedes oren, porque eso se los dio fue ahí. De aquí en adelante lo que ustedes oren, lo harán en mi nombre. ¿Lo harán en qué? Eso se lo dijo en la última cena. O sea, la última cena fue un lugar donde el Señor estuvo más íntimo con ellos y le pudo hablar cosas más específicas. Y una de ellas es eso, todo lo que van a orar ustedes y todo lo que le pidan, pídanlo en mi nombre. Siguiente, G. Juan 13, 27. Un acontecimiento bien tremendo que sucedió ahí fue que Satanás entró en Judas. ¿Se acuerdan que cuando el Señor le estaba diciendo a Juan, hay algo que nosotros tenemos que entender? En aquella época, y es lo que yo quiero que usted entienda, es que en aquella época muestran siempre que había una mesa, que yo no sé qué, etcétera. Pero si vamos a lo que dice, por ejemplo, Josefo y todos ellos, dicen que la mesa era casi a ras de piso y que ellos era como acostados. Por eso era que Juan estaba pegadito aquí, porque estaba acostado Jesús y Juan estaba de para este lado, entonces era el que estaba cercano a Jesús. Por eso cuando el Señor dijo, alguien me va a traicionar, Pedro, que estaba al otro lado, dice la palabra, le hizo señas a Juan, pregúntele. Y entonces Juan y dice Jesús, el que meta el pan
ahí, yo le voy a mojar. Y a quien yo le dé esto, ese. Pero escúcheme algo. O sea, cuando una persona echaba el pan, digamos en la salsita o en lo que sea, y se lo daba a otra persona, escúcheme, esa era una señal de bendición. O sea, no a cualquiera se le hacía eso. O sea, mire que con eso el Señor le estaba diciendo a él, mire, aunque usted va a hacer eso conmigo, mire. Porque el Señor ya nos estaba enseñando que aún por aquellos que nos persiguen y nos odian, tenemos que orar y bendecirlos. No es fácil, pero eso dice el Señor. H, o siguiente. Lo último que sucedió de muchas cosas ahí en la última cena está en Marcos, Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25. Marcos capítulo 14, 22 al 25. Allí, en la última cena, Jesús instala la cena para los santos. Que después con el tiempo la gente le colocó el nombre la Santa Cena, pero el original era la cena para los santos. Porque todos los que han creído en Jesús y lo han recibido, dice la palabra, ¿son qué? Son santos. Entonces la cena es la cena para los santos. Y ahí, en la última cena, Jesús instituyó y dijo, ¿para qué era? Para que cada vez que ustedes participen, se acuerden. Se acuerden que yo eso lo hice ¿por quién? Por ustedes. Por ustedes. Entonces, termina en ese momento jueves, termina la cena. Y entonces el Señor dice, listo, ahora salgamos. Y viene lo segundo que pasa. Primero la cena y viene lo segundo. Juan 18:1. Juan 18:1. Marcos 14, 32 al 42. Entonces sale con ellos, ¿a dónde? A Getsemaní. Sale Jesús con ellos a Getsemaní. Y la palabra Getsemaní, ¿se acuerdan qué significa? Molino de aceite. Eso significa molino de aceite. Acuérdense que en Getsemaní también se daba el árbol de oliva y ahí molían también. Y se llama así. Llamaban Getsemaní porque era molino de aceite. Ahora, ¿qué sucede en ese huerto? ¿Qué sucede ya cuando Jesús va caminando? Y si uno mira la palabra no le da a uno de pronto mucha visión de qué distancia es. Hablando con mi hermana y nos decía, es que del Monte de los Olivos a Getsemaní había terreno y de tal sitio a tal había terreno. Entonces uno se imagina a veces que salí yo de acá y ya salí aquí al huerto de Getsemaní. No, es ahí su terreno. O sea, es lejos, pero la Biblia no nos deja ver esa parte. La Biblia no nos deja ver. Entonces hasta que estemos allá nos podemos dar cuenta, oh, mira lo que caminó, mira lo que... Entonces, ¿qué sucede cuando ya llegan al huerto de Getsemaní? ¿Qué sucede? Escribo yo ahí. Mateo 26, 36 al 39. Mateo 26, 36 al 39. Usted se acuerda que Jesús llegando al huerto de Getsemaní le dice a unos, quédense ustedes acá, se lleva a otros y les dice a esos, espérenme acá y yo voy a ir. Y se aleja. Dice que a un tiro de piedra. Se aleja. Y allí usted sabe lo que sucede. El Señor empieza a orar y llega un momento en donde el Señor, humanamente hablando, el Señor le dice a su Padre, si puedes pasar de mí esta copa. O sea, allí en Getsemaní el Señor le dice a su Padre, si puedes pasar, o sea, si hay otra forma en que yo pueda hacer esto, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Eso sucedió en dónde? En Getsemaní. ¿Qué otra cosa sucedió en Getsemaní? Lucas 22, 44.
¿Se acuerdan que él estaba orando y la oración fue tan tremenda que ¿qué pasó? Que sudó gotas de sangre, sudó gotas como de sangre. O sea, el sufrimiento fue tan tremendo, la agonía fue tan tremenda de lo que él sabía de lo que le venía. Y lo vamos a mirar, no sé si hoy alcancemos o dentro de 8, pero lo vamos a mirar lo que vivió y lo que representó todo esto. Que llegó el momento en que él empezó a sudar gotas de sangre. Eso está en Lucas 22:44. 22:44. Entonces imagínese usted que ya desde ahí él sabía. Y uno se pone a pensar, ¿quién debía estar sudando gotas de sangre? Nosotros. Pero él, como fue el vicario, o sea, el sustituto por nosotros, él aguantó todo eso. Ahora viene la tercera cosa que sucedió el jueves. La primera, la cena. La segunda, Getsemaní. Y ahora viene la tercera. ¿Sí me hago entender? La primera, la cena, y dijimos todo lo que sucedió. Pues no todo, pero algunas. La segunda, Getsemaní y lo que sucedió allí básico. Y la tercera, ahora vamos acá. Juan 18, 3 al 11. Juan 18, 3 al 11. El arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Y vuelvo a repetir, estoy totalmente generalidades. Después profundizamos. ¿Qué sucedió en ese arresto de Jesús? Lo primero es que cuando vienen a apresarlo, viene una cantidad de gente, armada y de todo. Que el mismo Jesús dice, pero sí, porque fueran a coger, quién sabe, a quien todo el tiempo estuve con ustedes y ahora me vienen con toda esta gente a apresarme. Y en esas, cuando ya lo iban a apresar, pasó algo bien trascendental, y es que Pedro cogió la espada, le cortó la oreja. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Malco. Le cortó la oreja a Malco. Él pensó que estaba haciendo bien, estaba defendiendo ¿a quién? A su maestro. O sea, hasta ese punto, imagínense, hasta ese momento, Pedro era consciente de que tenía que defender a su maestro. Y a él no le importó todo eso, sino que él reaccionó porque tenía que defender a su maestro. Y le cortó la oreja. Pensó que el Señor iba de pronto a decir, no, se le olvidó lo que habían hablado en la última cena. Y entonces, ¿el Señor qué hace? Dice que coge la oreja, se la coloca otra vez a Malco, quedó como si nada, yo me imagino esa escena, y le dijo a Pedro, ¿qué haces? ¿Usted no sabe que si yo quiero, mi padre me envía una legión? No, en otras palabras, no les acabo de decir allá lo que va a pasar. No les acabo de decir. Entonces, Pedro ataca a Malco, le quita la oreja, Jesús lo sana y reprende a Pedro. Y lo tercero que sucede, o sea, el C, es que esa noche arrestan a Jesús. Esa misma noche lo arrestan. Entonces, ahí miramos lo que sucedió el día ¿qué? Jueves. Entonces, básicamente el jueves sucedieron tres cosas fundamentales. ¿Cuál? La cena. Segundo, Getsemaní. Tercero, el arresto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Ok. Miremos ahora los injustos juicios sobre Jesús. Los injustos juicios sobre Jesús. El ministerio de Jesús duró aproximadamente ¿cuánto? 3 años y medio. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, lo cual lo había predicho el profeta Daniel en Daniel 9:26. En Daniel 9:26, en su parte A, el profeta Daniel había dicho lo que iba a suceder. Eso dice ahí, y después de las 62 semanas, ya los eruditos al mirar esto, esas 62 semanas están dando a entender los 3 años y medio de Jesús en su ministerio. Y dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
O sea, mas no él la va a quitar, otro se lo quitará. Sin embargo, como les decía al principio, cuando uno empieza a investigar los evangelios, cuando uno empieza a leer los evangelios, la mayoría de espacio o la mayoría de los relatos de cada uno de esos evangelios, de lo que más tratan, ¿qué es? De la pasión y muerte de Jesús. O sea, los mismos evangelistas nos están diciendo a nosotros que aunque la vida de Jesús fue supremamente importante y que hizo muchas cosas, lo realmente significativo fue su muerte. Y por eso ellos relatan, y sobre todo como les decía el Evangelio de Juan, que casi la mitad del Evangelio de Juan hablan es de esa parte, de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, aclaremos algo. El propósito de Jesús era mostrar a Dios primero y darnos un ejemplo supremo de dependencia. Ese era el propósito de Jesús. Mostrarnos a quién, a Dios, que viéramos realmente, y segundo, que nosotros aprendiéramos, por ejemplo, lo que es total dependencia a Dios. Total. Si alguien puede decir quién fue el mayor dependiente de Dios, Jesús. Y fue tan dependiente que llegó hasta ¿dónde? Hasta la cruz. Entonces ese es el propósito. Pero su misión, el propósito fue ese. Como decir cuál fue básicamente la meta que tenía. Pero su misión, la visión fue esta. La misión, ¿cuál fue? Morir para reconciliarnos con Dios. El propósito, presentarnos a Jesús, que viéramos cómo era Jesús, mostrar a Dios y darnos un ejemplo de ¿qué? De dependencia. Pero su misión era morir para reconciliarnos con Dios. O sea, de nada nos sirve, entre comillas, lo digo con respeto, no me va a malinterpretar, pero de nada nos sirve que nos mostrara a Dios y nos mostrara un ejemplo de dependencia si no se hacía lo segundo, si no se cumplía su misión. ¿Que cuál era su misión? Era morir ¿para qué? Para que nosotros nos reconciliáramos ¿con quién? Con Dios nuevamente. Si Él no lo hacía, todo quedaba ¿en qué? En medias. Entonces dice Marcos capítulo 10 versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? ¿Y qué más dice? Y para dar su vida en rescate de muchos, por muchos. Por esta razón que aparece aquí la palabra, la reflexión de la muerte de Cristo es supremamente importante cuando hablamos nosotros de cristología. Cuando nosotros hablamos de cristología, el punto central, ¿cuál es? La muerte y resurrección de Jesús. Lo demás es importante, claro, lo que hemos visto en las clases anteriores es importante, claro, tenemos que saber todo eso. Pero lo importante de esta parte en cristología es la muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús. Y en eso se basan las discusiones cristológicas, en esa parte. Ahora, es claro, y hay que decirlo así, que durante el ministerio de Jesús, tuvo muchísimos enemigos. Si usted lo mira en la palabra, se da cuenta, Jesús tuvo muchísimos enemigos, sobre todo dentro de las autoridades judías, y sabemos el por qué. En las clases anteriores vimos todo eso. Vimos el por qué de pronto a él lo odiaban tanto, las clases religiosas. Pero recordemos algo bien claro, a él lo odiaban muchísimo porque lo consideraban blasfemo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué lo consideraban blasfemo? ¿Se acuerdan? Porque decía que era hijo de Dios, y no solamente que era hijo de Dios, sino que era Dios, aunque nunca lo dijo abiertamente. Porque nunca lo dijo abiertamente, pero sí aceptó cosas, y como ya hemos visto, que mostraban que era Dios. Y eso lógicamente ya lo vimos. Hoy quiero enfocarme para comenzar en algunas irregularidades en el proceso y los juicios
contra Cristo. Quiero mirar algunas irregularidades que sucedieron en el injusto juicio de Jesús. Y quiero enfocarme en esa parte que es supremamente importante. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cuántos juicios tuvo Jesús? ¿Cuántos? 2. 3. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok. Jesús tuvo 5 juicios. 5 juicios. 2 fue ante las autoridades judías. Y 3 ante las autoridades romanas. Primero, miremos estos juicios genéricamente y después vamos a especificar algunas cosas. Me gusta así darle como un empape, como una empañetada primero. Entonces, miremos esos juicios genéricamente y después especificamos. Comencemos diciendo que el juicio en el Sanedrín, el juicio que Cristo tuvo en el Sanedrín estuvo viciado de irregularidades de principio a fin. Viciado de irregularidades. Hay abogados expertos en leyes judías y romanas que investigaron eso, que han investigado eso. Hay autoridades, como se dice, hay abogados expertos que se han puesto a investigar cómo eran las leyes judías en aquella época y cómo eran las leyes romanas en aquella época y han sacado conclusiones muy tremendas de los juicios o del juicio que le hicieron a Jesús. Y eso es lo que yo quiero compartir, alguna de esas cosas con usted para que usted lo tenga claro. Entonces empecemos, por ejemplo, las irregularidades que hubo en el juicio en el Sanedrín. El juicio en el Sanedrín, que usted acuérdese que 2 veces fue juzgado por los judíos. Entonces, ¿qué cosas se hicieron en ese juicio en el Sanedrín? Primero, hubo presentación de testigos falsos. ¿Hubo qué? Presentación de testigos falsos, Mateo 26:60. Eso violaba todo proceso, ya que no daba garantías de veracidad. ¿Ante quién? Mateo 26:60. Esos testigos falsos violaron todo proceso porque no daban garantías, de veracidad como se requería en un juicio. En un juicio no solamente tiene que haber acusaciones. Entonces ya por ahí se empezó a decir, se estaba violando el proceso. Segundo, se vulneraron las normas del procedimiento hebreo, se violaron las normas del procedimiento hebreo que debía iniciar, escúcheme cómo debía iniciar los juicios hacia los hebreos. Debía iniciar con argumentos favorables del reo. O sea, antes debían de decir cosas favorables del reo para después si llegara a acusarlo lo que tenían que. Y eso es una norma que especificaron ellos. La tenían así. En un juicio que se le haga, tiene primero que hablar las cosas favorables del acusado. Es que las normas favorables. O sea, se violaron lo bueno que había hecho el reo. Y eso tenía que empezar. Todo juicio judío tenía que empezar de esa manera. Como no se empezó de esa manera, sino si una vez empezó fue acusando, se violó eso. O sea, lo pasaron por la galleta, como dice. Tercera cosa, Caifás. Usted sabe que había un Anás y un Caifás. Anás era un ex sumo sacerdote. Y Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. Caifás, el sumo sacerdote, asumió como si él fuera juez y parte. Y eso no lo podía hacer a él, así él fuera el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque las leyes judías decían que habían sacerdotes que se especializaban en ese tipo de labores y ellos eran los que ejercían como juez. Caifás no lo podía hacer. ¿Correcto? No se podía atribuir eso. Y él se lo atribuyó como si él fuera el juez.
Él no tenía eso. Siguiente. Se violó el principio de publicidad. O sea, que si iba a haber un juicio, tenían que anunciarlo. ¿Tenían que qué? Que anunciarlo. La ley exigía que se anunciara que iba a haber un juicio. Que iba a haber un juicio. La ley lo exigía. Tenían que anunciarlo. Como ahora que le mandan como unos boletitos. Notificaciones. Pero allí no, todo se hizo fue callado, debajo de cuerda, que no lo sepa nadie. Siguiente. ¿Cuál? Quinta. Ok, siguiente. La pena por la cual se condenaba a Jesús era por blasfemia, según ellos. ¿Ok? Y esa pena de blasfemia obligaba a que la persona fuera lapidada. ¿Fuera qué? Lapidada. Y sin embargo ellos lo cambiaron por la crucifixión, que ellos no tenían autorizado eso, porque ellos no podían hacer eso. Si a él lo acusaban de blasfemia, tenían que lapidarlo. Ahora, todos pueden decir, sí, pues pastor, usted tiene razón, pero es que como eso ya estaba escrito. Sí, no importa que estaba escrito, pero incumplieron eso. Incumplieron eso. Y la norma decía bien clarito, usted es acusado de blasfemia, lapidación. Pero ellos dijeron, no, lapidación no. Que lo entreguemos allá porque ellos saben cómo lo van a matar y lo crucifican. Piedra. Llegaban, le pegaban y después de que le pegaban, lo llenaban, ¿cómo se llama? Lo enterraban con así, exacto. Y ese era según el juicio que ellos tenían. Entonces, ahí nomás fueron 5, creo que vimos 5, fueron 5 cosas que hicieron mal, ¿verdad? Los judíos cuando acusaron a Jesús. Y yo quiero que usted tenga esto claro, ¿por qué? Porque usted tal vez me dirá, pues sí, pastor, esto se ve importante, pero usted tiene que saber realmente lo que sucedió, tiene que saber por qué, tiene que saber lo de los juicios, porque tarde o temprano, créame que usted va a poder hablar sobre esto. O alguien le va a preguntar y qué bueno que usted sepa. Ahora miremos el juicio ante Pilato. El juicio ante Pilato. Supuestamente, mire cómo fueron los judíos de astutos, entre comillas. Supuestamente a Jesús lo llevaron ante Pilato porque lo acusaban de rebelión política. Lo acusaban de rebelión política. Entonces, cuando Pilato lo coge, Pilato empieza a hacerle preguntas, Pilato empieza a hacer sus investigaciones como tal, supuestamente por un juicio ¿qué? Político. Pero resulta que según las leyes romanas, todo juicio que se le hacía a una persona por política tenía que venir con el visto bueno del emperador. O sea, tenían que mandar una carta al emperador, decirle, se está haciendo a una persona juicio político por esto y esto y esto y esto. Y tenían que esperar hasta que el gobernador, hasta que el emperador, mandara ¿qué? Mandara el visto bueno y dijera, listo. Porque el emperador, si era una cosa de esas grave de juicio político, podía decir perfectamente, tráigamelo a Roma. Aquí lo vamos a hacer el juicio. Aquí le vamos a hacer el juicio. Ahora, ¿por qué era un juicio político? ¿Por qué era un juicio político? Porque miremos los 3 delitos por el cual se acusó a Jesús. Los 3 delitos que los judíos acusaban a Jesús y por eso lo mandaron donde Poncio Pilato. El primer delito, supuestamente, amotinar al pueblo. Pero había un problema, que el único que podía determinar, o podían apresar a una persona que amotinara al pueblo si esa persona era romana. Pero Jesús era Galileo. Como era Galileo,
Ya esa acusación no servía. No servía. ¿Sí me hago entender? Las normas decían que si alguien amotinaba al pueblo para poderlo apresar y hacerle juicio tenía que ser romano. Si no era romano, no. Que lo hicieran los demás. ¿Qué otra acusación se le hacía a Jesús? Dice que prohibía el pago de tributo al César. Prohibía el pago de tributo al César. ¿Esa acusación era cierta o no era cierta? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Por la moneda. El Señor le dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego ahí ya con eso era falso lo que estaban diciendo. Lo acusaban de prohibir el tributo, o sea, de no pagar el impuesto al César. Y la tercera acusación es que él pretendía la corona de Israel. Que él pretendía la corona de Israel. Y por ahí fue donde se fue Poncio Pilato. Resulta un poco irrisorio, porque él lo dijo muy clarito. Mi reino no es de esta tierra. Yo no voy tras el reinado de aquí. Pero cuando Poncio Pilato le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Cómo le contestó Jesús? Tú lo has dicho. Para eso he venido. Y de ahí se cogió Pilato. Que aunque se lavó las manos, de ahí lo cogió. Entonces, como vemos, todas las acusaciones que se le hicieron a Jesús realmente eran ¿qué? Eran falsas. Todas eran falsas. Sin embargo, aunque todas las acusaciones eran falsas, Jesús fue condenado como un delincuente político y llevado a la cruz. Claro, podemos decir, es que eso estaba profetizado. No, pero quitemos esa parte, miremos lo real. Aunque estaba profetizado, la forma en que se hizo, sabemos que no fue honesta. Por eso decimos los injustos juicios de Jesús. Ahora, ya mirando esa parte genérica de los injustos juicios, ahora sí veamos paso a paso los juicios en contra de Jesús. ¿Qué sucedió en el Sanedrín? ¿Qué sucedió con cada uno de ellos? Entonces veamos paso a paso los juicios en contra de Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo ha quedado más o menos claro? ¿Me he hecho entender? Ok. Entonces, como dijimos, vamos a el paso a paso de los juicios en contra de Jesús. El jueves, sabemos que el jueves Jesús es apresado, llevado de noche a una autoridad que no tenía por qué llevarse. ¿Se acuerda que se apresó y a quién se llevó? ¿A quién fue el primero que se llevó Jesús? ¿A qué autoridad judía? A Anás. Ante Anás, ex sumo sacerdote. Usted lo puede ver en Juan capítulo 18, versículo 12 y 13. Juan capítulo 18, versículo 12 y 13. Entonces, Jesús es apresado, amarrado, y en vez de llevarlo, por ejemplo, a donde estaba el sumo sacerdote, que era Caifás, no, primero lo llevaron ¿donde quién? Donde Anás. Ahora, ¿qué pasó allí donde Anás? ¿Qué sucedió allí? Primero, Juan 18, 19. Allí estando en el juicio contra Anás, es cuando Pedro niega a Jesús por primera vez. Estando allí, siendo juzgado ante Anás. Juan 18 y 19. ¿Qué otra cosa sucedió allí en el juicio con Anás? Juan 18, 22. Juan 18, 22. Allí abofetean a Jesús. Ahí empezaron. Abofetearon a Jesús. ¿Y qué otra cosa trascendental? Ahí ya entonces Juan 18, 24
como vieron que Jesús no decía absolutamente nada, ya lo habían abofeteado ahí, que porque supuestamente le había contestado mal al sumo sacerdote, que no era el sumo sacerdote, no ex sumo sacerdote, pero que le había contestado mal, entonces lo abofetearon. Entonces dijeron sencillamente, listo, enviémoslo ¿a dónde? A donde Caifás. Entonces lo enviaron aquella misma noche, ¿a donde quién? A donde Caifás. Ahora, miremos qué pasó donde Caifás, que sí era el sumo sacerdote. Entonces ahí ya viene un segundo juicio. Voy a dar las citas para que las tenga usted. Yo di la primera cita, ¿cierto? La de ante Anás, Juan 18, 12 al 13. Ok, ahora vemos en Caifás. Mateo 26, 57 al 68. Mateo 26, 57 al 68. Marcos 14, 53 al 65. Entonces Jesús ante 53 al 65. Jesús ante Caifás, sumo sacerdote. ¿Qué pasó allí? Primero, Mateo 26, 60, que ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan qué pasó en Mateo 26, 60? ¿Falsos qué? Testigos. Allí aparecieron falsos testigos. A inventar una cantidad de cosas. Allí se empieza, como se dice, a poner un poquito la cosa un poquito más seria. Mateo 26, 67, lo segundo, Mateo 26, 67. Le escupen el rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon. Allí ya empezaron con más alevosía, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y no solamente puñetazos, sino también lo abofeteaban. Y allí, en el juicio contra Caifás, Juan 13, 38, Pedro niega a Jesús por segunda vez. Pedro niega a Jesús por segunda vez. Pasa un tiempo, me imagino que siguen haciendo cosas, diciéndole cosas al Señor, y viene lo siguiente, Mateo 26, 74. Mateo 26, 74. Pedro niega a Jesús por tercera vez, y entonces el gallo canta. La primera vez que negó Pedro a Jesús fue ¿dónde? Donde Anás. Y las otras dos, donde Caifás. Y ahí fue donde ¿qué? Cantó el gallo. Entonces ya le habían hecho todo esto a Jesús. Ya estaban en la madrugada del viernes. Y entonces en la madrugada del viernes se reúnen todos en el Sanedrín, los principales, los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y concluyen, si queremos que pase lo que queremos que pase, ¿qué era lo que querían que pasara? Que lo mataran, pero no normalmente, porque ellos sabían que si se lo entregaban a los romanos, el suplicio que iba a aguantar, la muerte que iba a tener, iba a ser muerte ¿de qué? De cruz. Y ellos ya lo tenían en la mente. Ellos querían eso. Lógicamente estaba profetizado. Pero ahí fueron utilizados ellos. Entonces, ese viernes doy las citas. Mateo 27, 1 y 2. Mateo 27, 1 y 2. Marcos 15, 1 al 47. Y Lucas 22, 66 al 71. Repito, Mateo 27, 1 y 2, Marcos 15, 1 al 47 y Lucas 22, 66 al 71. Entonces vuelvo a repetir, se reúnen todos los duros del Sanedrín y empiezan a decir, bueno, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Díganme ustedes, porque usted sabe que lo que queremos es ¿qué? Matarlo. Pero no lo queremos matar así nomás, queremos que sufra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no lo podemos matar como queremos que muera. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ¿qué?
Debemos entregárselo a los romanos. Y en aquella madrugada como tal es donde deciden que van a pasar ahora a Jesús a llevárselo a los romanos. Y ahí ese mismo viernes, estando ellos ya a punto, mire cómo son, ahí estando ellos ya a punto, aparece Judas Iscariote. Arrepentido. No, mentiras. Arrepentido no, con remordimiento, porque no se arrepintió, con remordimiento. Entrega las monedas, las bota las monedas y decide suicidarse. ¿Decide qué? Suicidarse. Entonces, ahora sí, los principales sacerdotes y los escribas y todo eso, judíos, vamos a entregarlo a las autoridades romanas. Entonces, empecemos ahora con el primer juicio de la autoridad romana, ante Pilatos. ¿Ante quién? Ante Pilatos. Entonces, voy a dar las citas para que usted la tenga. Mateo 27, 2 y 11 al 14. Marcos 15, 2 al 5. Mateo 27, 2 y 11 al 14. Marcos 15, 2 al 5. Lucas 23, 1 al 5. Juan 18, 28 al 37. Entonces, Jesús es llevado ante Poncio Pilato. ¿Qué pasa allí? Allí se decide básicamente, porque estoy dando lo básico, se decide soltar a un preso. Estaban las festividades y siempre en las festividades estaba por tradición soltar un preso. La idea hasta ese momento en la mente de Poncio Pilato era soltar ¿a quién? A Jesús. Pero la idea de los otros no era ese. Y no era la idea del pueblo, que es lo que yo quiero que entendamos. Era la idea de los sacerdotes. Era la idea. Y como los sacerdotes dominan, influyeron ¿en quién? En el pueblo. Entonces dijeron, no, suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Otra cosa que sucedió allí en este juicio ante Poncio Pilato es que la mujer de Poncio Pilato le pide que no tenga nada que ver con ese justo. Por favor, usted no se meta, mire, yo tuve algo y no quiero que usted se meta con él, déjelo, por favor, déjelo. Y especifica la palabra, no se meta con ese justo. O sea, la mujer de Poncio Pilato le estaba diciendo, ese hombre no merece eso. Es un hombre justo, está siendo juzgado cuando no debe ser juzgado. Y se lo dice. Y entonces Poncio Pilato, lógicamente lo interroga, etcétera, pero le dice a ella, entonces, ¿qué quiere que yo haga? Entonces los judíos, así, de una, piden crucificar a Jesús y se echan la maldición más grande que pudieron echarse. Que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Se imagina? Mateo 27, 25. ¿Qué quiere que haga? Crucifícalo. Y no importa que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato entonces dice a los que estaban ahí, azótenlo, pero eso no me corresponde solo a mí, porque la jurisdicción no la tengo yo, la tiene Herodes. Envíenselo a Herodes. Azótenlo primero y envíenselo a Herodes. Y entonces ahí viene ya un segundo juicio romano. Acuérdense, ya vimos 2 judíos, viene un segundo, vino uno romano y ahora viene el segundo con Herodes. Con Herodes, doy las citas. Lucas 23, 6 al 12. Lucas 23, 6 al 12.
Mateo 27, 27 al 31. Juicio de Jesús ante Herodes. ¿Qué sucedió allí? Allí lo desnudan ante toda la compañía. ¿Cómo? 27, 27 al 31. Usted sabe que Herodes, lógicamente, tenía también su ejército. Y allí, ante su ejército, ante su compañía, desnudan completamente a Jesús. Lo desnudan. Le colocan un manto escarlata, o sea, un manto rojo de realeza, escarlata. Le colocan una corona de espina en sus sienes. A usted, rey, tome, páquete. Y le colocan una caña en su mano derecha y se burlan de él. Entonces imagínense, lo desnudan, le ponen una manta, un manto escarlata, le colocan la corona de espina, imagínense la corona de espina, le colocan una caña en su mano y se empiezan a burlar de él. Me imagino la burla, rey, su alteza, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, allí mismo lo empiezan a escupir y lo empiezan a golpear con la misma caña en la cabeza. ¿Qué tenía en la cabeza? La corona de espinas. Imagínense cada cañazo. Luego de todo eso, de la burla y de que le pegan, etcétera, entonces le quitan el manto escarlata, lo visten con su ropa, y entonces Herodes dice, eso no me corresponde a mí. Envíeselo nuevamente a Poncio Pilato. Y entonces viene el tercer juicio que le hicieron los romanos a Jesús, ante Poncio Pilato, que fue el último. Entonces miremos el juicio ante Poncio Pilato, doy la cita. Lucas 23, 13 al 25. Lucas 23, 13 al 25. Allí, usted sabe todo lo que sucede, le vuelve a decir Poncio Pilato, usted es el rey de los judíos, etcétera, 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 etcétera. Le dice, yo no encuentro nada con este hombre, pero todos empiezan otra vez a gritar, a gritar, a gritar. Entonces ya ahí es cuando decide Poncio Pilato soltar a Barrabás. Es ahí, en ese. Listo. ¿Ustedes, quién quiere que le suelte? Otra vez. No, a Barrabás, a Jesús no. Entonces él dice, listo, suélteme a Barrabás. Qué pena con ustedes, yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Y empieza la verdadera causa de la muerte de Jesús, que por hoy dejamos ahí y la vemos dentro de 8 días. Entonces sabemos mirar la verdadera causa de por qué realmente muere Jesús, y vamos a ver también, confiando en Dios, todo lo de la crucifixión, todo lo de la flagelación, todo lo que sucedió en ese momento. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a orar.